Después de ver el video de hoy, sabrás cómo configurar una base de datos del CIAF con una base de datos en blanco creada con Auditao. Bienvenido a esta aventura de análisis de información presupuestal y financiero del CIAF con Auditao. Para iniciar con el proceso de migración de base de datos del CIAF a una base de datos en blanco creada en Auditao, deberemos iniciar el programa. Pero antes, aclarar que esta opción es aplicable cuando tenemos acceso a la base de datos del CIAF, ya sea en la unidad M o tengamos instalado Auditao en el servidor de su entidad. Aclarado este punto, ya podemos iniciar. Al iniciar el programa por primera vez, veremos la interfaz de Auditao. ¿Y qué es la interfaz de un programa? Básicamente es lo que vemos, cómo se divide el programa en diferentes paneles y cada uno hace un tipo de cosa. Vamos a empezar por el panel de la izquierda donde dice ¿qué desea hacer?, en el cual podrás abrir una base de datos creada anteriormente con Auditao y opciones más abajo podrás crear una base de datos en blanco con Auditao. En el panel de la derecha podremos visualizar todas nuestras bases de datos creadas anteriormente con Auditao con extensión .dba. Pero como es tu primera vez utilizando Auditao, no verás ninguna base de datos aún. Ahora que ya conoces la interfaz de Auditao, empezaremos a crear una base de datos en blanco. Primero seleccionamos base de datos en blanco. Automáticamente se abrirá el navegador de Windows, mediante el cual guardaremos nuestra primera base de datos en blanco creada con Auditao. Tú puedes guardar tu base de datos en donde desees. En mi caso yo lo guardaré en mi escritorio y le pondré de nombre base de datos de prueba, pero ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes gusten. Luego guardamos y podremos ver otra interfaz, el cual tiene dos paneles. A la izquierda tenemos nuestra base de datos y a la derecha podremos visualizar todas nuestras plantillas creadas con Auditao con extensión .saf. Pero como es su primera vez utilizando Auditao, aún no tendrán ningún reporte con extensión .saf disponible. Bueno, llegado a este punto, procederemos a migrar la base de datos del CIAF a nuestra base de datos en blanco creada con Auditao, el mismo que usaremos para crear nuestros reportes profesionales. Paso 1. Desplegamos las opciones de nuestra base de datos y seleccionamos Actualizar datos. Paso 2. Con la ayuda del asistente de datos externos con CIAF, ubicaremos la base de datos del CIAF, el mismo que puede estar en la siguiente ruta, y finalmente damos clic en Finalizar. Con estos dos pasos habremos configurado la base de datos del CIAF con la base de datos en blanco creada en Auditao. A esto se le llama conexión de base de datos. Lo que procede a continuación es ir migrando la información procesada en el CIAF a nuestra base de datos en blanco año por año. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Desplegamos las opciones en periodo, seleccionamos un periodo y hacemos clic en enviar, recibir. Y como ves, empezará el proceso de migración de base de datos del CIAF a nuestra base de datos que tenemos en Auditao. Y así es como iremos migrando la información año por año. Bueno, si solo desean analizar ciertos periodos, no es necesario que migren todos los años desde el 2004 al 2020, sino todos los periodos que ustedes deseen analizar simplemente. Recordarles que con Auditao podremos analizar toda la información presupuestal y financiera del CIAF al mínimo detalle. Para finalizar realizaremos un último paso y muy importante. Para ello desplegamos las opciones de nuestra base de datos y seleccionamos Optimizar búsqueda de datos. ¿Qué hace esta opción? Básicamente, esta opción nos permitirá tener una mejor experiencia en cuanto a la búsqueda de datos y procesamiento de reportes profesionales con una respuesta por parte de Auditao muy rápida y muy eficiente. Ahora sí, ya sabes cómo configurar una base de datos del CIAF con una base de datos en blanco creada con Auditao.